Bueno, buenas noches. Aquí estamos en una nueva entrega de Periscopio y esta vez recibiendo a una querida compañera que es nuestra ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Eli Gómez Alcorta, que muchos deben conocer su trayectoria, saben de dónde viene Eli, la conocemos como abogada de juicios de lesa humanidad, la conocemos como abogada de Milagro, la conocemos como militante feminista del feminismo popular. Y hace casi un año, Eli cumple una tarea fundamental, que es la de fundar y desplegar el primer Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Y como estamos al borde de cumplir ese año, la estuvimos persiguiendo a Eli para empezar a charlar qué significa esta experiencia, porque en parte creemos que hacer esta reflexión pública sobre una especie de prebalance de este año de trabajo y de ejercicio de la función pública sirve para el despliegue de los feminismos en su conjunto, de pensar los dilemas de la gestión estatal. Así que bienvenida a Periscopio, el programa de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Eli. Bueno, gracias María Pía, muchas gracias por la invitación y por ayudarme también a hacer el balance con vos. Digo, hay poco tiempo a veces en la gestión para detenerse a pensar, así que cuando las entrevistas son tranquilas, con tiempo, también ayudan. Sí, ahí, bueno, pensaba, alguna vez te escuché citando a una expresión de Ileana Arduino, de que Ileana cuando recién empezó el ministerio dijo, bueno, ojo que no se nos convierta en un cuarto propio, ¿no? Y vos lo citaste en algún momento y quería partir de eso, de que cuáles fueron las estrategias del ministerio para evitar que el ministerio sea el lugar confortable, la casa en la que estamos cómodas y no el lugar desde donde derramar feminismos hacia el Estado, ¿no? ¿Cómo fuiste con las compañeros armando esta estrategia? Bueno, creo que hubo como dos canales. Primero voy a decir algo que, digo, nobleza obliga. Yo me imaginaba, lo digo siempre además, que íbamos a tener que estar corriendo, tipo las pesadas, que cuando te ve un ministro, una ministra se da media vuelta, pues sos la que le pedís cosas, porque es imposible pensar la agenda, digamos, de la igualdad y la agenda de las violencias, digamos, partimos nosotras de que es imposible pensarla desde nuestro ministerio únicamente, y además porque no se despliegan centralmente, porque cómo pienso la igualdad en el trabajo sin el Ministerio de Trabajo, cómo pienso la igualdad en la salud, en la educación, en la ciencia y la tecnología, en el deporte, como pienso las violencias sin el transporte y lo que tiene que aportar ese ministerio, o todo lo que tengo que hacer con obras públicas o con justicia o con seguridad, ni hablar. Y un poco nosotras nos imaginábamos que íbamos a tener que estar corriéndolos a todos y a todas. Yo creo que hay algo, por un lado, muy de época que nos sorprendió a nosotras mismas, que fue que la agenda se instaló realmente. Digamos, que no es que solamente la agenda, el movimiento, la fuerza, la potencia hizo que se cree un ministerio, sino es que la agenda está presente, digamos. Obviamente, con decisión política de un presidente que a un mes se sienta, a un mes de gestión, dice quiero que me capaciten, invierte, pone presupuesto, hace mucha gestualidad, todo eso ayuda a que esa agenda gane porosidad en el Estado. Después hay muchas compañeras feministas en lugares claves, que eso es algo en términos de estrategias que eso en general no lo digo, pero para nosotras es muy importante. Digo, segundas líneas, primeras líneas, digo, Vilma, Cecilia Todesca, Vicky Donda, Malena Galmarini, digamos, compañeras que están en distintos lugares que ayudan en ese sentido. Y después nosotros trabajamos con dos cosas. El primero fue la decisión firme, que fue en febrero. Nosotras todavía no estábamos dando los primeros pasos de construir el Plan Nacional de Acción contra las Violencias, que era como la medida 1 que teníamos potente, digo, ¿no?, que tomar, que fue que sea un plan del Ejecutivo y no del Ministerio. Esa fue, diría, la decisión más clave, porque nos llevó a hablar con todos los ministerios, más allá de la foto, las reuniones, la agenda, digo, en clave más política, la agenda de laburo, ¿no? Digamos, cuando vos vas a decir qué acción, qué compromiso tomás vos
ambiente, qué compromiso toma agricultura, qué compromiso toma defensa para pensar las violencias en los próximos 2 años, las violencias por motivos de género, y lo hicimos con los 20 ministerios y con 26 organismos descentralizados. Eso fue clave, porque además nosotros presentamos, lo hicimos con Alberto y lo decimos en todos lados, que es un plan del Ejecutivo, pero no es porque lo decimos, es un plan del Ejecutivo, pues más de 100 compromisos no son nuestros, no son del Ministerio. Entonces, creo que la decisión primera más importante en términos, digo, de transversalizar fue esa, y después, y eso fue a partir se lo dije a Ileana el día que salió digamos, el decreto que crea el Gabinete Nacional de Transversalización de las Políticas de Género, que cuando escribe ese artículo que yo hago referencia siempre a Ileana, nosotros hacemos muchos chats en el ministerio, entonces decimos, tiene razón, digamos, ¿cómo hacemos para lograr que esto digamos, nos fue bien en esto? ¿Cómo hacemos para lograr algún tipo de institucionalidad? Y fue Lara, la jefa de gabinete, que dijo, no, tenemos que hacer como gabinete de cambio climático, hay que generar institucionalidad, como diciendo, no podemos confiar en la buena voluntad de los ministros, las ministras, el momento en que la agenda se instala o garpa, el momento en donde tenés un presidente que te ayuda, el momento donde las relaciones interpersonales, que en la política no se dice, pero son fundamentales. No, necesitamos dejar algo, y fue ahí que fuimos a hablarlo con Alberto. Alberto dijo, perfecto, listo, decreto, creación de gabinete, y ahora estamos con el segundo plan, que es el plan para la igualdad en la diversidad, que es el segundo plan que tenemos, como la otra pata, y estamos trabajando de la misma forma, pero ya resulta más fácil, digamos, ya hay un camino. Así que ese temor para nosotras existía, y digo, hubo cuestiones desde que hay que reconocer que muchos ministerios les parecía obvio que había que hacer algo con género, que hubo varios que trajeron ellos una agenda mucho más amplia de la que nosotros les llevábamos para trabajar. Entonces, se crearon muchas áreas de género en distintas, economía, Mechi y Alessandro, digamos, áreas que explotan, ¿no? Crean, y producción que venían trabajando, salió ayer en estos días en el boletín oficial, crearon también un área de género para pensar la producción de género. Así menciono estos dos, pero hay en casi todos los lugares, entonces eso promueve justamente la transversalización. Uno tiene que aspirar a que en algún momento el ministerio pierda su sentido de ser, ¿no? Digamos, en el momento en que quizás violencia es lo único que uno piensa, bueno, ¿quién tomaría violencia por motivos de género? Que es una violencia muy específica. Pero para todo el resto de las cosas uno tiene que suponer que en el horizonte tiene que ver que no tenga más sentido. Cuando eso ya esté inundado el estado de perspectiva de género, no sea necesario. Sabes que lo decís y me recuerda como la imagen del socialismo, ¿no? Cuando el socialismo triunfe, deja de necesitar Estado que regule, y estás pensando el feminismo como del mismo modo. Si triunfamos, se reconstruye el Estado y la vida social. Y pensaba, señalaste como las conjuras o las complicidades con compañeras que están en otros ministerios y feministas que están hoy ocupando muchos lugares. Pensaba también el despliegue de las trabajadoras organizadas durante el macrismo, que eso también debe haber sido fundamental para transformar internamente el Estado y de algún modo acompañar todos estos procesos. Pero quería preguntarte por los obstáculos. Porque recién contaste como el proceso alegre, bueno, volvimos mujeres. Y en ese proceso, fuerte acompañamiento de la presidencia y también del resto de los ministros, pero pensaba en qué zonas te encontraste o se encontraron con las compañeras con obstáculos o lugares más ciegos para tramitar esta nueva institucionalidad. Creo que hay algunos obstáculos claramente que no sé si tiene que ver con nuestra agenda o con nuestra realidad, sino que creo con la dimensión de la burocracia estatal. Yo vengo pensando, y esto que vos decís, bueno, pasó un cuarto de la gestión, ¿no?
Es cierto que para nosotros en este cuarto de gestión construimos un ministerio, la gente supone que el 10 de diciembre con el decreto de Alberto se creó. Nosotros, sobre todo porque el salto cualitativo entre la institucionalidad que existía antes y la que se creó es un salto infinito, digamos. Entonces, lo que yo sí siento es dos cuestiones que es. Una, que todavía falta mucho que se pueda, digamos, que todavía pero me parece, no sé si es para el Estado o creo que en general, las agendas de géneros, puedo decir en otro sentido los feminismos, cuando pienso en el mundo de la política más en general, a veces están porque tienen que estar, porque el tiempo, digamos, para el que no está convencido, el viento te lleva a que lo tengas que hacer, y creo que todavía falta, pero me parece que es más en términos de tiempo histórico, comprender la dimensión exacta. Digo, yo pienso, salen leyes, ¿no? Se mueven leyes. Yo lo que intento todavía todo el tiempo es de promoción, para reactivar la economía, para pensar. Y todavía falta la mirada de entender que si vos en la ley no colocás algo que vincule a las cuestiones de género, lo que haces es reproducir violencias y desigualdades, dicho así crudamente. ¿No? Digo, dicho crudamente, pero porque es la verdad. Si vos haces una ley de promoción de lo que quieras, no voy a poner un nombre para que nadie... Y vos no entendés que el sistema, ese sistema, el que sea, energía, construcción, la economía en general, los créditos, el hábitat, el que quieras, la infancia, ¿no? Digamos, la ley agarra cualquiera de las políticas. Y vos no comprendí, todavía no se comprendió que si vos a eso no la transversal, no es que tengo que hacer una política, pero sino que tenemos como cuartos chicos dentro del Estado en distintos lugares. Falta todavía entender que el sistema de por sí solito sigue reproduciendo desigualdades y violencia. En todos los ámbitos, cuando nosotros decimos, bueno, la desigualdad y la violencia es estructural, el Estado es el gran promotor, además de eso, porque además es el único que tiene la capacidad, yo siempre pienso gráficamente, de colocar un freno de mano, ¿no? Es el único que tiene, porque el movimiento mueve agenda, impone, corre límites de lo posible, impone temas, pero el único, como estamos hoy, que tiene posibilidad de poner un freno de mano a tamañas desigualdades es el Estado. Primero un freno de mano, digo, es para no continuar hacia el camino de la desigualdad. Y después es el único que tiene la posibilidad de poner marcha atrás en ese sentido. Entonces, falta eso, pero yo creo que está más vinculado a, por un lado, cuestiones muy de la burocracia, de tiempos. Ha sido un año muy difícil, digo, venir de 4 años de una crisis económica, social impresionante, y llevamos de los 11, digamos, 7 meses de pandemia mundial. Entonces estamos en una situación conflictiva, y yo creo igual que ahí sí todavía nos queda, digo, este es el obstáculo, y creo que nos queda una enorme tarea pedagógica. Yo vengo todo el tiempo pensando en los desafíos de los feminismos, ¿no? Digo, en general, pero pienso en términos del Estado, porque me paro desde ese lugar, queda todavía una tarea pedagógica, que todavía no se ve eso. Digo, ahí hay algo. Necesitamos, la ley Micaela es maravillosa, es una herramienta para mí de transformación inmensa. Lo que cuentan las compañeras que están haciendo máximas autoridades de todo el Estado es lo que descubren los funcionarios y funcionarias en el marco de una, digamos, uno realmente es una herramienta maravillosa, obviamente con la decisión política de hacerla, empezando por las máximas autoridades de todos los ámbitos, que son los que toman la decisión, no por el trabajador o la trabajadora, que es súper importante, pero digamos, con la posibilidad de transformar, porque a nosotros un poco lo que nos obsesiona es esto. Hay que poder generar conciencia de que el Estado es responsable de la reproducción de las desigualdades, y eso todavía no lo conseguimos, no lo conseguimos. Pero bueno, es una apuesta al futuro, ¿no? Digo, también.
Y ahí cuando decías sí, la cuestión de los obstáculos en la burocracia, yo pensaba también algo que tiene que ver con los mecanismos propios del Estado y que se discutió respecto al programa articular, que es hasta que en muchos casos no parecía tan dirigido a organizaciones efectivamente existentes en la sociedad civil, porque no tienen los papeles como para presentarse al programa, sino que terminaba siendo destinado más a ONGs, y que ahí hay un problema también con respecto a la construcción de una legalidad estatal procedimental que quizás hace difícil el vínculo entre el ministerio y el conjunto de militancias activas. Sí, ahí nosotros estamos, de hecho, como nosotros sacamos la primera tanda de todos los programas, vamos a intentar, de hecho dijimos que enero nos íbamos a tomar para ver, más allá de las cosas que son legales, que no se pueden modificar, porque tiene que ver con la normativa estatal, de qué modo nosotras podemos modificar las reglamentaciones, que sí son nuestras disposiciones para facilitar. Pero eso tiene que ver también con una práctica muy nuestra, que decimos, bueno, hacemos la primera tanda, revisamos y escuchamos. Y lo que escuchamos es lo que decís vos. Y después también trabajar mucho para el futuro es la posibilidad de alianzas, porque si no se puede, bueno, generemos alianzas. Nosotros no creemos que las universidades, a las que digamos, todas somos muy, muy militantes de las universidades públicas y muchas docentes, como soy yo, digamos, tengan que ser las destinatarias de esos programas. Pero sí creemos que podemos generar alianzas para que las universidades sí puedan permitir y traccionar, como una tarea además que para nosotros es importante también de las universidades, con las organizaciones que no pueden acceder porque les falta, entonces bueno, o los sindicatos, digo, pensando en dos institucionalidades que entendemos que también pueden servir de plafón, pensándolo en las dificultades que tiene la burocracia, que después por otro lado también nos pasa, y en eso hay que ser también muy sinceras, es que por otro lado también lo entendemos, porque cuando uno dice, estamos dando plata, ¿no? Y vos decís, ¿y qué le voy a dar? ¿Un CBU de una persona? Digamos, ese dilema que cuando estás del lado de sociedad civil, militancia, te parece, lo mirás desde un lugar de la burocracia, cuando estás acá vos decís, pero yo voy a afirmar que le doy a una señora, a un señor, que le doy 500.000 pesos para digamos, ahí hay algo en donde hay que tratar de conjugar esas dos miradas. Lo bueno es que como nosotras tenemos no solamente la escucha, sino que venimos del otro lado, podemos entender que hay dificultades y estamos tratando de ver si podemos revisar, aunque sea para el año que viene, algunas de las cosas para facilitar algo, en lo que se pueda. Sí, es el mismo dilema, digo, lo decís del Estado, pero nosotros de la gestión universitaria es la misma situación, no es que tenés una cantidad de encorsetamientos respecto del uso de fondos y también de responsabilidad con los fondos públicos que no se puede poner en juego, pero sí esto que muchas veces decimos, bueno, tenemos que inventar algo que nos permita una nueva institucionalidad para esto. Vos decías, dijiste recién la expresión, venimos del otro lado y ahora estamos en el Estado. Y ahí te quería preguntar por cómo fue este año para vos en términos también de ciertas incomodidades que a veces está estar del lado del Estado y pensaba, por ejemplo, en situaciones de conflictividad social, ¿no? Como vos, las compañeras que están en el ministerio, que todas vienen, me parece, todas de militancias y de ser militantes del feminismo popular. Y entonces, ¿cómo, por ejemplo, cómo son las discusiones de qué hacer frente a Guernica? Digo, pongo Guernica porque es como el conflicto. No, y porque además es un buen ejemplo para la incomodidad estatal, digo. A ver, en principio sí, se transita con incomodidad. Y te diría, además, es desde el primer gran tema que tuvimos charla, además nosotras tenemos como un modo de gestión con reuniones semanales de la conducción y muchas de las decisiones pasan por ahí y después hacemos una reunión mensual con una conducción un poco más abierta. Me acuerdo en febrero, no me acuerdo cuál es el día, también era el día por el aborto legal, seguro y gratuito, entonces era un día de la militancia, de la sociedad civil. ¿Qué hacemos?
somos Estado, digamos, pero nosotras que no sacamos más, incluso la discusión era en nuestras redes sociales personales. Supongamos que dejamos afuera la red del las redes, y ahí tuvimos tú una charla, que sí, que no, que si correspondía, que si no, pero que entonces, además con todo un segundo dilema, que no tiene que ver solamente con de dónde venimos, sino que el ministerio es producto de eso. Digo, tiene una doble, porque ponerle que nosotras no viniésemos, de algún modo hay una doble responsabilidad para las funcionarias de un ministerio. Quizás en 30 años, en 20 años se perdió eso, pero que es el primer ministerio, es un ministerio que se le debe a la calle. Es decir, ¿cómo vos respondés como funcionaria de un ministerio que fue creado por la calle? Se transita con mucha incomodidad. Digo, hay algunas decisiones que nos trascienden, temas, hay algunas cuestiones que yo te voy a decir que es lo que yo descubrí a esta altura. Primero, hay una demanda enorme que todo lo que le sucede a una mujer, a una travesti, a una lesbiana, hay una mirada y una demanda, sobre todo social, digo, en las redes sociales, hacia el ministerio. No importa las competencias, sea lo que sea, en la provincia que sea, que con eso yo ya aprendí a convivir, ¿sí? Es decir, ¿qué hizo el ministerio cuando condenaron a una persona en una provincia? Bueno, el ministerio no puede hacer algo. Si hace algo, está mal. Digamos, no importa si es una cuestión de hábitat, no importa si es una cuestión del Poder Judicial, no importa si es una cuestión laboral, si despidieron a las trabajadoras la demanda viene primero a nosotros. Con eso hay que vivir, y yo lo que le digo todo el tiempo a las compañeras es que esto es producto de lo otro, digamos, de esto que yo decía recién, así que hay que transitarlo y hay que poder vivirlo y hay que tratarlo en análisis, no digamos, no es un problema, digamos, sí. Después, lo que sí me parece es que frente a eso, muchas veces lo que se busca no es una acción, sino es algo puesto en la palabra. Que digamos algo. Y eso también yo lo aprendí. Que si vos subís un tweet, es como si intervenís, pero eso es una falsa intervención. ¿Sí? Intervenís en el debate público. Tenés algo que decir. Que eso es un juego más del mundo de la política. Es decir, sí, pero ¿cómo? Si yo subo un tweet, quiere decir que hago algo, aunque yo no esté en el conflicto. ¿Por qué? Porque no puede ir a un conflicto de hábitat en la provincia de Buenos Aires, porque ahí está interviniendo las autoridades, incluso las compañeras, voy a poner el ejemplo de Guernica, del Ministerio de las Mujeres de la provincia de Buenos Aires, y está bien que estén ellas, y además hicieron una muy buena intervención, y con Estela hablábamos todos los días. Ahora, un poco lo que se requería era la intervención en el debate público. Creo que con eso, obviamente con incomodidad, porque ¿cuál es el punto? Si uno no fuese funcionaria, diría algo. Ese es el principal nivel de incomodidad. El resto tiene que ver con que sí, con que son roles. Yo diría un montón de cosas sobre hoy, sobre las elecciones de Estados Unidos, en mis redes. No lo puedo hacer, porque yo hoy, además de él, la militante, la docente, la madre, la feminista, soy una funcionaria del Ejecutivo, no del Poder Legislativo, porque es distinto, si sos un diputado o una diputada, vos te elige el pueblo. Yo soy parte del equipo de un presidente. Entonces yo hablo y no hablo por él, hablo como parte del equipo del presidente. Las incomodidades, supongo que las deben tener todos los funcionarios y funcionarias de primera línea o el Ejecutivo, las de segunda línea. De hecho, en muchas ocasiones nosotros dijimos, no hay problema, saquen, porque la pasan mal, digamos, en algunas situaciones la pasan mal. Y después hay otra de las cosas, como todas somos militantes, que lo que yo digo es, bueno, ahí hay que canalizar vía la militancia. No sé, digo, la caravana por el aborto. Voy a poner un ejemplo puntual. Algunas funcionarias decían, pero bueno, ¿qué hacemos? Sí, no, vos sos funcionaria. Digamos, esa caravana es una caravana que le exige al Estado. Nos está exigiendo a nosotras. Sí, nos exige a nosotras. No importa que la decisión final sea el presidente, nosotras nos están exigiendo a nosotros. Ahora, todas las de tercera línea, todas las trabajadoras que quieran ir, bienvenido sea que vayan. Digamos, ahí hay un punto en donde esa incomodidad se tiene que transitar y es lo más normal del mundo. Yo tengo muchas cosas para decir
incluso muchas cosas para decir que no opino igual que el gobierno, digamos, que las decisiones que se toman estatal, incluso las que puedan ser del propio Ejecutivo Nacional, digo, porque cuando son de las provincias, cuando son de otros poderes, yo puedo hacer una intervención en un tuit sobre una sentencia que me parece arbitraria, y eso, por ejemplo, lo hago en mis redes personales, no las hago desde el ministerio, porque el ministerio no puede expedirse sobre, porque está mal, digo, está mal. Soy muy cautelosa cuando hablo del Poder Judicial, porque, digamos, porque realmente hay que entender que no se puede leer como una intromisión de un poder al otro, porque no hablo ya más por este periodo que es transitorio. Alguien dijo ayer en una reunión, bueno, nosotros somos turistas de la función pública, y me gustó el término, yo siempre digo, estamos de paso, bueno, somos turistas, estamos acá, no es un turismo muy, digo, muy relajado, el que hacemos no es turismo playero, sino es trekking, podríamos decir, ahora se me acaba de ocurrir, digamos, un trekking de alta montaña, pero digo, bueno, durante este periodo yo sé que tengo ciertas limitaciones. Bueno, está bien, me parece que es parte de las decisiones que uno asume cuando acepta, y cuando hay algo que le genere suficiente malestar, tiene la opción de irse, ¿no? Digo, sobre todo para aquellos digamos, que ven digamos, que no estamos, yo no estoy haciendo una carrera política, yo estoy acá para cumplir una función, yo tengo un doble mandato, tengo un mandato que yo sé cuál es el programa con el que nosotros venimos, que tiene algunos puntos de los cuales son inclaudicables. Bueno, en definitiva, el mandato que tengo es ese que nos creó el ministerio, tengo un mandato que el presidente me pidió ciertas cosas en las cuales estoy totalmente de acuerdo, tengo un mandato que tiene que ver con un programa. Si no se puede y si nos alejamos mucho y hay decisiones en contra de eso, la opción que yo tengo, como tienen todos los funcionarios y funcionarias, es irse. Ese es el punto. Ahora, las incomodidades sobre conflictividades sociales hay un montón, un montón. El de Guernica es un buen ejemplo. Ahora, nosotros lo seguimos muy de cerca con el equipo de Estela, y a mí me parece que ellas en particular, digo, porque también teníamos la posibilidad además de que estén interviniendo compañeras, con quien una podía hablar todos los días, podía saber cómo venía, podía saber también lo mal que lo pasaron cuando las echaban, las apedreaban, digamos, porque hay cosas que tampoco se dijeron, pero nosotros sí las sabíamos, en ciertos momentos, porque nos pasa a todos que nosotros la conflictividad entendemos que hay un problema de fondo, que es el problema del hábitat, el problema de la histórica falta de política de vivienda. Yo soy militante de derechos humanos, así que son cuestiones en donde no es que, digo, entonces digo, ahí hay una enorme cantidad de conflictividad que existe, que se puede resolver de distintas formas, que uno puede estar más o menos de acuerdo en cómo lo resolvió, o cómo se resolvió hasta cierto punto y después en otro punto se resolvió de otra forma, porque ahí hubo un trabajo muy grande que por lo menos desde adentro también se ve más de cerca, digo, ¿no? Sobre todo cuando uno está en el día a día, digo, porque Guernica fue uno de los temas que más cercanamente seguimos, y que, por ejemplo, compañeras de nuestros mismos espacios de militancia estaban en la Asamblea Feminista ahí. Entonces, esa posibilidad de doble escucha es un lugar privilegiado, es un lugar de incomodidad, pero es un lugar privilegiado porque los conflictos también te llegan desde más cerca. A diferencia de temas que vos decís, bueno, me los entero por los diarios, no, tenés la posibilidad de escuchar realmente de esa mañana de la represión y del desalojo, de también tener información de compañeras que estaban ahí. Eso también es un privilegio como funcionaria, y eso hay que decirlo, de poder seguir ese y muchos otros conflictos, represiones o situaciones de violencia institucional de indígenas, que yo tengo mucha cercanía con muchas organizaciones, con muchas comunidades, con muchas referentes, entonces te interpela de otra forma en términos de funcionaria, pero es el modo en que, yo el otro día decía, digamos, yo sigo muchos de los grupos de chat, sigo en casi todos, que estaba hasta el 9 de diciembre, y muchos de esos chats son Grupo Antirrepresivo de Capital Federal, digamos, son todos los chats en los que durante muchos años, además hay que decir que se crearon muchos en los últimos años, en virtud de
los altísimos niveles de conflictividad, de los altísimos niveles de represión con los que vivimos. Y para mí está muy bueno seguir escuchando tener el día a día, la agenda, incluso de temas en los que ya, no sé, detuvieron un senegalés en Flores. Yo eso sigo teniendo el minuto a minuto de eso. No contesto, no llego, no puedo, no tengo, pero me entero igual. Digo, y para mí eso es importante, es como tener ahí una cucaracha que te permite... ¿No, viste? Pero es bueno, yo creo que es una situación privilegiada, que cuando uno está mucho tiempo en el Estado, creo que el problema es que uno se aleja de eso, ¿no? Digamos, que lo que te hace es te va desconectando de esa cucaracha y te conectás con el discurso más superestructural, que uno corre riesgos con eso. Y más defensivo también, ¿no? Porque te puede colocar en un lugar de argumentar como la otra racionalidad si no estás escuchando el picoteo. Para terminar, Eli, ¿qué le dice Eli, ministra, a la Caravana Verde? ¿Qué nos decís para pensar cómo terminamos este año? A ver, el presidente tiene la decisión y lo ha dicho, lo ha reiterado recientemente para el 28 de septiembre, la decisión de enviar el proyecto. Hay que decir que hizo campaña electoral. Es la primera vez que un candidato con expectativas de ganar, digo, porque la izquierda lo ha hecho siempre, digo, y eso hay que reconocerlo, de que digamos, hizo campaña con la necesidad de tener legalizado el aborto en clave claramente de salud pública. Hay una decisión del Poder Ejecutivo del envío del proyecto de ley. Hay que decir que ese proyecto de ley ya está y que ese proyecto de ley junto a otro, que hay que mirarlo en tándem necesariamente, que es un proyecto de acompañamiento de salud y cuidado integral para la mujer embarazada y los primeros 3 años de todos los niños y niñas en términos de clave de perspectiva de derechos, digo, que lo anunció el 1 de marzo. Yo creo que las caravanas están muy bien y hay que seguir poniendo la presión que es necesaria siempre en la calle. La decisión ha sido un año muy difícil, digo, y esto es cierto, ha sido un año muy difícil y yo creo que empiezan a estar dadas las condiciones en términos de tener la vacuna ahí. Es una cuestión concreta, fáctica, además de simbólica, muy importante para poder pensar en colocar en agenda algunos temas que también están vinculados, porque esto está vinculado a la salud pública, uno lo puede pensar desde infinitos lugares, pero nosotros como Poder Ejecutivo lo entendemos como una política de salud pública. Están empezando a bajar por primera vez, empezamos con una línea en descenso de los casos de contagio, que también era algo muy importante. Nosotros venimos diciendo que necesitamos para enviar, y yo lo dije en todas las ocasiones, necesitamos para enviar el proyecto al Ministerio de Salud con capacidad de salir a responder al debate, que no digo al debate en términos como sucedió en el 2018, 700, eso ya sucedió, ese debate ya se dio, pero para salir a sostener la línea que lleva adelante, que tiene el Ejecutivo en relación al proyecto de ley. Así que yo le digo a la caravana que se pinte bien de verde esperanza, porque entiendo que si las condiciones están dadas, el presidente va a cumplir con su palabra. Ahora digo, ¿no? Porque su palabra la va a cumplir, no es que estoy diciendo en términos de este año, que era tu pregunta. Ahora hay que ver, porque son una enorme cantidad de condiciones, de condicionamientos, objetivos, todos ellos, porque no estoy diciendo ninguna otra cosa que no sea objetiva. Así que bueno, eso, a la espera, la palabra se va a cumplir, digo, a la espera para que esto suceda en el corto plazo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Eli. Muchas gracias por visitarnos y aceptar charlar con nosotras, y nos vamos pintando de verde para ver si llegamos a fin de año con un gran festejo de vacuna rusa, legalización del aborto y alguna playa, que nos merecemos todos. Así que bueno, muchas gracias a todas, todos, y nos vemos la próxima.